El estrés no existe en este mundo, más bien es una experiencia interna en la conciencia misma. Y ahora mismo estás en este vídeo tirándote de los pelos diciendo: Jorge, yo he entrado precisamente en este vídeo para ver cómo quitar todo el estrés que tengo de forma natural, y tú vas y me vienes y me dices que el estrés, que aquello que creo de lo que padezco y aquello por lo cual creo que es causa que detona el resto de consecuencias, es decir, tú crees que esas taquicardias, que ese malestar, que esa falta de sueño y demás es causado por el estrés, y ahora entras en este vídeo para saber cómo deshacerte de ese estrés de forma natural y escuchas que el estrés no existe. Pero ¿quién es Jorge para decir esto? Bueno, lo primero de todo es que estas palabras no son mías, más la enseñanza que te voy a decir vas a ver que tiene todo el sentido del mundo. El problema es que has aprendido mal. Hemos aprendido mal durante toda nuestra vida desde que nacemos una serie de conceptos que son esenciales, y precisamente por eso estoy haciendo este canal, por eso estoy llevando a cabo este proyecto, porque hemos estado cometiendo errores desde muy pequeños, y en este caso uno de los mayores es pensar que la causa del estrés es algo externo a nosotros, y por eso estamos constantemente poniendo nuestro foco fuera, pero no por nada, sino porque es lo que hemos aprendido. Creemos que en nuestro entorno, o en nuestro entorno dentro de nuestro día a día, hay una serie de estímulos que precisamente porque no nos gustan resulta que son estresantes, y para dejar de que nos estresen, o sea, para que este estrés termine de afectarnos, lo que hacemos es buscamos píldoras, vamos a masajistas, vamos a un spa, tratamos de hacer meditación, tratamos de hacer una serie de prácticas y vemos que no funciona. Es decir, sí tiene un efecto cortoplacista, el estrés o las consecuencias del estrés puede que se te relajen durante o se te amainen durante un día, 2 días, pero una vez más, de repente, cuando vuelves a tu día a día, vuelves a experimentar todo aquello que tú crees que es estrés, pero que vamos a ver que no tiene nada que ver con esto. Así que es importantísimo que te quedes hasta el final del vídeo. Este vídeo es el que me hubiese encantado ver a mí mismo hace 15 años, bueno, desde que naces, porque realmente te vas a dar cuenta que has estado viviendo en una falsa ilusión, y precisamente cuando deshaces esa ilusión es cuando ves que no tiene sentido estar buscando fuera, sino que lo más importante es entender la causa y tener coraje para hacerle frente, y así vas a ver que la realidad, la proyección va a cambiar de forma automática. Así que te voy a decir cómo puedes eliminar el estrés de forma natural, pero no va a ser una pastilla, no va a ser a través de meditación, no va a ser a través de nada de eso. Así que quédate hasta el final de este vídeo, porque empezamos. Bien, si estás aquí, te doy la enhorabuena, porque después de haber estado recibiendo el bombardeo desde que eres un niño, desde que eres una niña, en el cual te están poniendo como dogma que toda la felicidad, toda la causa de aquello que te produce dicha está fuera, es decir, has estado cayendo en esta trampa desde que eres pequeño, has comprado ese argumento, y te doy la enhorabuena por llegar hasta aquí y por haber pasado por esta introducción, recibir una verdad que probablemente te esté chirriando y estés en este punto. Bien, te doy la enhorabuena de corazón. De hecho, esto es algo que yo he vivido en mis propias carnes desde que tengo uso de razón. Fíjate, desde que tengo 15, 16 años, en mi caso voy a compartir contigo una experiencia, yo lo que quería era volverme una persona muy fuerte. Iba al gimnasio y la primera trampa en la que caí fue la trampa del marketing de suplementos deportivos. Es decir, estaba constantemente comiendo batidos de todo tipo de suplementos que te puedas imaginar, carbohidratos, proteínas, creatinas, preentrenos, postentrenos, de todo. Yo compraba eso. ¿Por qué? Por el marketing que hacían, es decir, la promesa que te estaban haciendo de forma indirecta, y yo era un niño. ¿Cuál era? Si te tomas este batido te vas a parecer a la persona que está en la portada. ¿Qué ocurre? Que estaba buscando una vez más fuera, aparte de, en este caso estaba buscando en ese batido un sustituto a todo lo que conllevaba conseguir ese cuerpo que yo quería. Más adelante, hoy en día, me doy cuenta que la consecución de ese cuerpo era un deseo del ego por una serie de miedos a no encajar, por esa necesidad de mostrar un cuerpo perfecto, por etcétera. Y todo esto es lo que estoy deshaciendo a día de hoy, y que por eso me hace tanta ilusión compartirlo contigo, porque estoy seguro de que tú, en algún punto, tanto si eres un chico, una chica, un adulto, quien sea, seguro que has estado manifestando este tipo de conflictos en cualquier otro ámbito. No tiene por qué ser en un cuerpo perfecto, podría ser en un trabajo perfecto, podría ser en esa necesidad de estar a la altura de las expectativas, etc. Entonces, al compartir todo esto, ¿cuál es la misión? Que conectes de verdad con la esencia de la proyección, en este caso de mi proyección, para que entiendas hacia dónde tienes que mirar, y sobre todo para ahorrarte tiempo. Pues al final, cuanto antes recibas este tipo de mensajes, antes conectarás y antes podrás mirar hacia el sitio correcto donde se origina toda esta confusión. Entonces, ¿qué ocurría? Que mi vida por aquel entonces era muy estresante, era frustrante. Esa es la palabra clave, es frustrante. Había una frustración
dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo hacía caso de todo lo que decía ese marketing, yo me estaba tomando esos batidos de proteínas, etcétera, y no estaba obteniendo el resultado esperado. Fíjate que esto conecta mucho con el deseo que vimos aquí arriba en el vídeo, te lo voy a dejar por aquí. Pues al final quería conseguir ese cuerpo a través de esos suplementos y me daba cuenta de que no lo conseguía, eso me daba frustración y entonces mi vida al final era como trabajaba, me frustraba porque no veía resultados y pum, volvía al estado inicial. De repente me motivaba, volvía a trabajar, llegaba a un punto donde quebraba y volvía al estado inicial, y así constantemente. En definitiva, lo que estaba haciendo era buscar fuera algo que estaba dentro, es decir, estaba tratando de suplir con un suplemento, nunca mejor dicho, por eso se llama suplemento, es decir, estaba tratando de encontrar a través de esta suplementación deportiva ese cuerpo que yo falsamente creía, no era yo, era mi ego, y al final, pues fíjate todo lo interesante que está saliendo aquí, que es que realmente lo que estaba buscando no era un cuerpo perfecto, era encajar. Es decir, estaba buscando la aprobación de los demás, pero lo que realmente... daba igual lo que hiciera. Lo que estaba viendo realmente es que no me estaba aprobando a mí mismo con el cuerpo que tenía por aquel entonces. Y esto es lo real, donde tienes que poner el foco, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es el estrés. Más adelante, aparte de... bueno, he tenido muchas vivencias relacionadas con el estrés, sobre todo a nivel académico, pues antes de un examen me cagaba vivo, realmente tenía que estar constantemente yendo al baño, o sea, tenía una serie ¿cómo se dice? Tenía unos síntomas de pico de estrés absoluto y bueno, todo esto al final es información que te está dando la vida para que puedas mirar realmente cuál es la causa real que te está produciendo todos estos síntomas. Pero bueno, el tema es que más adelante, o sea, según he ido creciendo con la vida, pues apareció la tan temida ansiedad que todo el mundo sufrimos, pero que la primera vez que la sufrimos, pues pensamos que somos los únicos, nos creemos especiales, la escondemos, protegemos ese sentimiento y ocurre algo muy interesante, que al proteger esa ansiedad, pues realmente la hace real. Pues, importantísima frase, nada real puede ser amenazado. La ansiedad no es real, es un síntoma, pero tú realmente la conviertes como real en el momento en el que la proteges. Es que es interesantísimo todo esto, pero vamos al punto inicial. Cuando una persona sufre ansiedad, un ataque de ansiedad, aparte de todos estos sentimientos que acabo de explicar, que es que una persona trata de esconderlos, que una persona se cree única en el mundo, piensa que qué putada que me pasa a mí solo esto, y entonces te consideras especial de alguna manera, normalmente te consideras una víctima del sistema, de lo que sea. El caso es que cuando experimentas todo esto, una persona de forma innata va a tratar de buscar respuestas, pues piensa que tiene un problema. Este es el primer problema de todos, pensar que tienes problema. Realmente un ataque de ansiedad es un síntoma, y aquí viene lo importante de este vídeo, que es tú quieres eliminar el estrés de forma natural. Tienes un ataque de ansiedad que es un síntoma de estar estresado, y aquí viene el error donde el 99% de personas comete, que es básicamente buscar fuera, es decir, seguir hondando en el mundo de los síntomas, tratar de buscar fuera un remedio para curar algo que se supone que también está afuera, es decir, curar los síntomas, paliar los síntomas, en lugar de ir a la causa. Entonces, aquí está lo más importante. Cuando una persona busca qué es la ansiedad, cómo reducir el estrés y demás, lo que está buscando es una vez más fuera. Piensa que hay algo externo que le produce estrés, que le produce ansiedad, y para reducirlo, para paliarlo, se toman valerianas, se toman antidepresivos, se toman clases de meditación, etc. Es decir, estás buscando fuera porque piensas que la causa del estrés es un estímulo externo. Sin embargo, he iniciado este libro con una frase del Dr. David Hawkins de su libro Curación y Recuperación. Y es muy interesante, pues es la primera vez que leo en un libro algo que es tan verdad, es interesantísimo, que es lo que he dicho, ¿no? Que es que realmente el estrés no existe, más bien es una experiencia interna en la conciencia misma. Realmente no hay ninguna manera en la que uno pueda cambiar básicamente el mundo para aliviar el estrés. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos empezar a adueñarnos de la verdad sobre él y tener el coraje de observar los hechos. En el momento en el que hacemos esto, cambiamos el campo de energía. A medida que pasamos a neutral, estamos hablando de los niveles de conciencia, algo de lo que he hablado en este vídeo, te lo voy a dejar por aquí, nos movemos a un espacio más positivo. Ahora existe la voluntad de enfrentarse, sobrellevar y manejar la situación, con lo que nos llega el reempoderamiento. Eso significa la recuperación de nuestro poder y vivir próximos a la verdad. Bueno, ya antes de avanzar te recomiendo encarecidamente esta lectura, pues va a arrojar muchísima verdad sobre ese momento en el que estás viviendo ahora mismo, que crees que hay algo fuera que te está causando estrés. Fíjate, hay otra frase que te voy a decir aquí que dice: el estrés es resistir lo que no queremos
y lo no estresarse es conseguir lo que queremos. Perdón, lo no estresante es conseguir lo que queremos. El problema está en nosotros mismos. La solución es simplemente cambiar nuestra actitud al elegir el amor hacia la vida, lo que incluye un campo de energía llamado humor que contiene la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Otra frase buenísima: cuando dejamos de identificarnos con los acontecimientos de ahí fuera y dejamos de darles poder sobre nuestras vidas, entonces experimentamos una serenidad interior como consecuencia de haber trascendido el mundo. Bien, al final, una vez más te recomiendo encarecidamente esta lectura, pero al final lo que quiero que veas es que lo único que está causando ese estrés es aquello o esos acontecimientos que crees que no quieres tener en tu vida. Al creer que no quieres esos acontecimientos en tu vida, lo que ocurre es que tratas de resistirlo. Pues al final tratas de escapar de ese dolor que realmente está producido por ese síntoma, en este caso el estrés. Entonces, ¿cómo podemos poner fin a todo esto? ¿Cómo podemos aliviar ese estrés? ¿Cómo podemos paliar de raíz, de forma natural, ese estrés? Bien, lo primero de todo es entender la ley de la causa y el efecto y tratar de mirar a las causas y no tratar de estar dando vueltas seguido sobre el campo de los efectos. Por ejemplo, si estás estresado y tienes pocas horas de sueño y, no sé, tienes ansiedad, etcétera, por muchas pastillas que te tomes, por muchas valerianas, por muchas tilas, pues lo único que vas a hacer es poner un parche sobre esa causa que está detonando todos esos efectos que estás viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente? Pues lo primero de todo es hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que es entender que el estrés, la causa, no tiene que ver con el mundo externo, sino tiene que ver con el mundo interno. Tiene que ver con resistirnos a algo que en teoría no nos está gustando. Y al resistirnos a ese algo, lo que ocurre es que eso se va a intensificar. A lo que te resistes, persiste. Al intensificarte, o al intensificarse todo esto, ¿qué ocurre? Que estás dando giros sobre el mismo punto. Es decir, es como si estuvieses acelerando con un coche que tiene una rueda pinchada. Estarías dando círculos constantemente. Pues al final, como te estás resistiendo a eso que no te está gustando, pues esas sensaciones, por ejemplo, lo que ocurre es que vas a tener malos pensamientos, vas a sentirte constantemente estresado, y el problema de raíz es que estés tratando de buscar fuera algo que palie esos efectos. Entonces, en el momento en el que cobras conciencia de que tú eres el creador de ese estrés, es decir, la forma en la que tú estás percibiendo el mundo es errónea. Hay algo erróneo en tu percepción. Pues probablemente, y algo que quiero que me dejes en los comentarios si alguna vez te ha pasado esto, si tú has tenido un ataque de ansiedad o si has sentido ese estrés externo, has sentido esos síntomas, es muy probable que te hayas sentido culpable por haber tenido ese hecho, es decir, por haber experimentado o por haber tenido una experiencia tan desagradable. Porque esta ansiedad, pues puede que te haya pasado en el trabajo, puede que te haya pasado con tu chica, puede que te haya pasado de mil maneras. Y ese sentimiento de culpa es algo súper interesante y es algo que subyace esa ansiedad. Pues al final, la próxima vez que te estés sintiendo estresado, probablemente empieces a pensar en lo culpable. Claro, es culpa inconsciente, esto es importante. O sea, tú de repente no dices, uy, me siento culpable por tener esta ansiedad, ni mucho menos. Pero ese sentimiento de culpa probablemente está detrás de tu cabeza, está en tu parte inconsciente, en la parte sombría de tu mente, y ese sentimiento de culpabilidad es lo que después detona toda esa ansiedad y es lo que hace que seas muy incapaz de salir de ese círculo vicioso. Entonces, ¿necesitas una pastilla? No, necesitas cambiar la forma en la que ves el mundo para que el mundo cambie y así el estrés desaparezca de tu vida. Pues no es real, mas tú con tu visión y con tu percepción le has otorgado realidad y por ende estás viviendo bajo las normas de esa ilusión que tú mismo has creado porque tú mismo has creído en ello. Es que qué potente es esta movida, tío. Ojalá hubiese escuchado este vídeo cuando yo era pequeño, porque es importantísimo. O sea, todo esto es la hostia, ¿eh? Vamos a ver si me sale alguna lectura más, porque es importantísima. En relación con el estrés, es esencial observar las condiciones preexistentes de la conciencia de la persona que lo creó para experimentar la vida en una forma estresante. Es decir, tienes que entender dentro del mapa de los niveles de conciencia en qué punto te estás buscando, en qué punto te estás moviendo. Probablemente te estés moviendo en miedo, probablemente te estés moviendo en esos estados de conciencia de culpa, vergüenza, y ahí hay algo. Esa es la causa real. El estrés, eso que tú percibes como estrés, es la señal, es el efecto para que realmente cobres conciencia y mires hacia la causa. Probablemente, pues, ¿de qué tienes miedo? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Por qué está esa culpa inconsciente en tu cabeza dando vueltas? Sanar eso, porque luego al final, más adelante hablaré de la culpa, pero sanar eso, más la culpa, es algo que tú has creado. Fíjate, mira, vamos a hablar, me gustan mucho estos vídeos, vamos a ver algo muy interesante. Si tú estás con tu hermano, si estás conmigo, por ejemplo, imagínate que estamos, no sé, dando un paseo
y te da un ataque de ansiedad, por ejemplo, es muy probable que tú te sientas culpable a nivel inconsciente, porque piensas, joder, estoy yo aquí haciendo esto, le voy a molestar a Jorge porque Jorge está dando un paseo, estábamos disfrutando y de repente, menuda mierda, me ha pasado esto. Entonces todos esos pensamientos empiezan a rebotar en tu cabeza y ¡pum! Se produce un ataque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú realmente estás creando algo que es ilusorio, pero lo vives como real. Pues yo en ningún momento pensaría algo así. ¿Me explico? La culpa simplemente es una proyección que no es falsa, pero tú la vives como real. Y esto es interesantísimo. Pues al final eso es lo que detona, es decir, todos los efectos los estás basando en una falsa idea ilusoria que tú crees que es real, pero que no es real. Y eso es lo que te produce estrés. Es tremendo. Voy a seguir leyendo. Es obvio que una persona que se ha identificado con las actitudes de un campo de energía inferior experimenta un mundo que es percibido como negativo. Una persona que se identifica en un campo de energía inferior de la desesperanza y la desesperación va a experimentar un mundo sin esperanza, y todas las experiencias de la vida van a ser coloreadas por esa expectativa. En estas experiencias la clave es la de comprender el estrés, porque cuando hablamos de estrés, en realidad estamos hablando de la experiencia de lo que es estresante en nuestra propia conciencia. Considerar el cuerpo como parte de una respuesta de estrés significa que el cuerpo solo está respondiendo a lo que tenemos en mente. Al alterar lo que tenemos en mente, nuestras experiencias, nuestra forma de ser con la vida, podemos descartar lo que desarrolla el estrés. Qué tremendo, qué tremendo. No tuvimos que ir a ningún tipo... Qué bueno. En definitiva, espero haber arrojado luz sobre este punto. Antes de terminar, quiero decir que si tú, por ejemplo, te viene bien tomar valerianas, o te viene bien, no sé, tienes una medicación, o no sé, estás tomando cualquier tipo de ente externo para aliviar esos síntomas, no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que lo tengas que dejar de raíz, pues en definitiva, tú lo que estás haciendo, el mundo de los efectos, te está proyectando algo que es un conflicto, es decir, tienes un conflicto interno que está sin resolver. Entonces, esa valeriana que te tomes para ir a dormir o cualquier otra cosa que tú te estás tomando sirve un propósito concreto, que es el de aliviar esos efectos. ¿Para qué? Esa parte en la cual alivias los efectos de eso que tú consideras estrés es esencial para que puedas mirar hacia la causa real que está detonando el resto de cosas. Pues, si tú estás experimentando un conflicto y estás viviendo estos síntomas y no pones fin a estos síntomas o no tratas de paliar los síntomas, el conflicto se hace cada vez más grande y te va a ser cada vez más difícil mirar hacia las causas, pues estarás envuelto en sufrimiento y dolor y será mucho más complejo. Entonces, eso que te estás tomando está perfecto, incluso si vas al fisio, yo soy súper partidario de ir al fisio, saunas, todo tipo de cosas. Ahora bien, todo esto opera a nivel de los efectos. Esto sirve para paliar los efectos y mirar a las causas y así poder sanar esa situación que está detonando todo esto que estás viviendo. En fin, me he enrollado un montón, pero espero de corazón haberte arrojado luz sobre este tema de cómo eliminar el estrés de forma natural, y eso no quiere decir que tengas que acudir a plantas medicinales ni a ningún tipo de medicación, y de corazón espero haberte aportado, porque este es un vídeo que a mí me hubiese encantado ver cuando tenía 15, 14, 13 años. Así que nada más, si me quieres dar apoyo, suscríbete a este canal y aquí te dejo el siguiente vídeo.